Buenos días, Diana. Bienvenida a Panamá, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Es muy emocionante verlos acá. Muchas gracias. Bueno, entonces, demos inicio, Diana. Bueno, entonces, primero, estaba yo impresionada de cómo ustedes como pueblo y como país han tenido que echarse 3 independencias, digamos. Eso con una sola es complicado. Pero hacerse 3 en 100 años, te digo, eso es un trabajo grande. De España, de Colombia y de Estados Unidos con el regreso ya del canal. Entonces, es un poco empezando desde atrás, como siempre empiezo yo desde atrás para hacer lo que una vez uno de los piropos grandes que me echaron en Caracol cuando yo estaba haciendo la transmisión de Irak. Había un señor siempre a la entrada del noticiero y un día me dijo, porque usted sí se sabe, señora, el principio de la película. Entonces, bueno, la cosa es esa, yo la hago retrospectiva para el principio de la película. Entonces, aquí confluyen una cantidad de cosas. Los chinos, en su ancestral sabiduría, tienen una lógica que se llama la lógica del Tao. Y la lógica del Tao se define por las cosas que confluyen en un instante cósmico. O sea, todo lo que está sucediendo simultáneamente que produce un resultado muy distinto. Aquí confluyen muchísimas cosas. Entonces, primero, digamos, el destino geográfico, porque aquí viene la geografía y viene la geopolítica. Cuando uno está en una situación geográfica clave, le puede caer la geopolítica encima en cualquier momento. Entonces, el hecho de que Panamá sea por naturaleza geográfica una ruta que en tiempos indígenas comunicó los grandes imperios de toda la época de la gran civilización indígena de nuestro continente, es una ruta desde siempre, es una ruta natural en el continente donde se podían comunicar los aztecas con los incas, el mundo indígena se comunicaba ya por esta ruta desde hace muchísimo tiempo. Después, esta se vuelve una ruta durante el Imperio Español. Entonces, aquí hay una combinación que cada ratico les va a caer encima, y es la condición geográfica y los imperios de turno. Entonces, eso vale desde España hasta el futuro de ahora que se venga, ¿sí? Entonces, viene toda la era española. También hace un año estábamos hablando de los 500 años del avistamiento del Océano Pacífico y todo lo que eso significó en la historia de Panamá y cómo Panamá es uno de los pueblos que más ha sido determinado por el Océano Pacífico. Digamos, eso ha sido realmente una condición histórica fundamental en Panamá, que no es el caso de Colombia, donde el Océano Pacífico todavía no se le ha dado la importancia que tiene y que debe tener en la proyección de futuro de un país. Entonces, viene todo esto y viene todo el proyecto del Imperio Español. Y el proyecto del Imperio Español, como todos los imperios de la vida, pues tiene todo su gran surgimiento y de pronto también va a ser agua. Durante el Imperio Español pasa una condición histórica determinante también, muy importante y dramática: el comercio triangular, el tráfico de esclavos. Entonces, igual que con los ingleses, igual que con los franceses y con los portugueses, que fueron los que lo montaron, viene el comercio triangular, vienen las condiciones más aterradoras del crimen histórico más grande que se ha cometido, la esclavitud. Y eso trae muchísimas comunidades del África a Panamá, como al resto de la América, pero claro, Panamá por la ruta, pues también conoce una diversidad. Y es importante hacer énfasis en esta llegada de los africanos, porque cuando estemos en la construcción del canal, el dinamismo histórico en los mundos africanos y caribes que va a suponer la construcción del canal de Panamá es muy importante también. Entonces, con el Imperio Español llega gente de todas partes del África Occidental en las condiciones más difíciles, porque el comercio de esclavos, el comercio atlántico de esclavos,
de gente esclavizada, a diferencia de cualquier otra forma de esclavitud que hubiera existido en el planeta, de los griegos o de los romanos o de los árabes o lo que tú quieras, le quita a la persona su condición de persona y la convierte en una mercancía móvil. Esa deprivación del concepto de persona es, digamos, uno de los puntos más atroces de la trata, porque empieza a cimentar un prejuicio para justificar un billete, porque esto era una transacción económica, y para poder justificar, invisibilizaron y borraron la historia de los pueblos africanos para que pudieran ser considerados mercancía, porque es que usted no puede coger a un pueblo y decirle te voy a esclavizar, te voy a vender, te voy a quitar toda tu condición humana y llamarse usted mismo civilizado, porque el cuento queda muy de para arriba. Entonces, para justificar, los genocidios requieren justificaciones, porque son injustificables. Entonces, en ese mismo sentido, se metió, se invisibilizó y se borró su mundo para poder justificar un comercio que era una transacción económica sumamente rentable durante 300 años. Entonces viene ¿esto qué quiere decir? Viene gente a Jamaica, viene gente a Panamá, y ahí se va a formar una colita, porque son muchas colitas las de esta historia, ahí se va a formar un mundo que entre imperios y repúblicas es un solo mundo repartido en muchas zonas. Ese mundo creol también, es un mundo que está en San Andrés, Providencia, Santa Catalina, está en Bocas del Toro, Panamá, está en Bluefield, y está en el Reino Misquitio, está en Corn Island, en Limón, y llega hasta Belice. O sea, es como una media luna. Ese es el mundo creol, porque es un mundo que tiene en ese pedazo un origen anglo, que venía de los proyectos puritanos, ¿sí? Pero va a quedar en un mundo hispano. Entonces, hay un mundo hispano que es donde viene otro pocotón de gente que llegó a través del comercio triangular, y hay un mundo anglo muy anterior que es el mundo creol. Eso hace una parte importantísima de la diversidad del Caribe, y en ese mundo creol, digamos, el eje fundamental es Jamaica. Entonces viene este combo para acá. Hay un mundo indígena importantísimo y todavía, o sea, fuerte, que ha resistido todas las tempestades del mundo, y ahí está, y es fuerte la presencia indígena, la presencia cuna, la presencia gobe, toda la gran cantidad de comunidades. Digamos, ustedes, las molas, que es lo que más lo representa, son la impronta gráfica de un pueblo enorme que ha vivido desde siempre, desde el comienzo de los tiempos en Panamá. Entonces se van montando pueblos y pueblos, y esto se va cubriendo de capas y capas y capas. Y el Imperio Español logra un monopolio durante mucho tiempo, y cuando el Imperio Español empieza a hacer agua, en ese momento viene otro imperio que está empezando a florecer, digamos, a surgir, que es el imperio de los Estados Unidos. Estamos hablando, la independencia, digamos, continental, se va a hacer hasta 1825, ya cuando termina Perú. Pero la independencia insular, la que va a ser de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, esa se hace en 1898. O sea, ya ahí se está terminando el siglo XIX. Entonces hay un momento en que España pierde, digamos, toda la posibilidad de imperio, inclusive ya se atrasa tanto que ya no puede, se detiene en el tiempo y ya no puede mantener un imperio que hace tiempo ha perdido. O sea, esto es el broche de oro, ya cuando se independiza Cuba, y en ese momento los Estados Unidos estaba pero primero en un proceso de industrialización muy grande, luego en un proceso de expansión. Entonces, primero se expande por todo el mundo indígena y acaba con toda la gente, los pueblos de la pradera y el tiempo del bisonte y todo eso. Hacen el ferrocarril, y el ferrocarril lo hacen millones y millones y millones de chinos que dejaron los huesos en cada riel del ferrocarril que unió el Atlántico con el Pacífico. Después
viene la compra, ya al principio lo que era la compra de Luisiana, the purchase, que es como Luisiana entra a formar parte de los Estados Unidos siendo una historia totalmente diferente, pues es una historia francesa, esa es una historia española, esa es una historia creol, pero terminan metidos en ese mapa por obra y gracia The Purchase. Ya cuando Napoleón la vende vaciado como estaba, echémosle Luisiana y entonces se la venden a los gringos. Entonces resulta que se van expandiendo. Entonces ya con eso, mire, ya vamos para el Mississippi, ¿sí? Y luego le roba el 67% del territorio a México en el Tratado de la Alta California y se lo roba así, robado, ñen. Entonces le entra toda esa cantidad de territorio que antes era México y que poco a poco sigue siendo México, ¿sí? Te va para allá y esa vaina es México, ¿sí? Entonces...